Ya. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación vamos a realizar la presentación del trabajo colaborativo de la fase 3, profundización. Somos estudiantes del programa en licenciatura en Pedagogía Infantil y mi nombre es Daniela Sánchez Pontecha. Mi nombre es Dayana Castillo. Cordial saludo, mi nombre es Aifa Melisa Sánchez Cerreño. Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Cortés Rodríguez. Cordial saludo, mi nombre es Marily Jaramillo Rojas, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación haré mi siguiente presentación. En esta edad antigua, la educación de los niños, les tengo una pregunta, compañera. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas en los jardines o en las escuelas con los profesores porque les castigaban o les regañaban? Yo creo que todas. La mayoría, todas. Se ve, hasta ahorita se está viendo todavía eso, ¿cierto? Bueno, resulta que en la edad antigua, aunque los educadores querían que cada día el niño aprendiera mejor, que tuviera un mejor futuro para la sociedad, ellos tenían un problemita, que no tenían las bases adecuadas, ya que el niño se exponía a una educación rígida, fuerte, donde habían castigo, y suponiendo que en esa época, pues los segundos padres de los niños eran los educadores, eh, para el niño, ¿no? Era tan rígida la educación que había más posibilidad de que un esclavo educara al niño que un docente. ¿Por qué? Porque el esclavo era más pasible con el niño y le tenía más, como más paciencia, ¿sí? Entonces esto como que afecta un poco la educación del niño y no era la adecuada en ese momento. También tengo otro acontecimiento que es el reto de ser educador. Hay desventajas en la educación del niño, pues también habían desventajas sobre el educador. En esta época el docente no le tenían como mucho respeto, ya que no tenía un salario, tampoco podía hacer protesta por dicho. Esto sería para ellos como una falta de respeto para el niño en esa época, para los estudiantes más que todo. Pero eso fue cambiando poco a poco cuando Roma fue perdiendo el poder, los docentes se fueron favoreciendo públicamente, eh, habiendo cambios donde ya pudieran tener un salario, tener como más posibilidades o más ventajas para la educación de ellos. Bueno, acá tenemos la edad contemporánea, en donde encontramos la primera imagen y la frase que dice, el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles, perdón. Eso quiere decir que en la edad contemporánea a quienes llamábamos esclavos de guía se convirtieron en docentes o maestros, los cuales son los que brindan un acompañamiento a los estudiantes en sus niveles educativos, puede ser primaria, secundaria, bachiller o universidad. Estos son los que eh, brindan apoyo y dan una buena enseñanza para los niños que desean estudiar y obtener un buen aprendizaje. En la segunda imagen tenemos una frase que dice, un estudiante es el activo más importante para cualquier sociedad del mundo. En esta época los niños ya pueden escoger las profesionales a gusto de ellos, sin necesidad de pedir permiso a sus familiares o a las personas encargadas de ellos. Ellos obtienen una buena inducción y un buen apoyo para poder ejercer esas carreras profesionales.
y cada uno de ellos tiene su derecho a escoger un buen futuro para ellos y para la sociedad. Bueno, otros acontecimientos muy importantes de la Edad Antigua son, por ejemplo, que en esta edad fue reconocido el primer docente oficial, el primer profesor oficial, llamado Quintiliano. Este docente escribió el manual del docente llamado Instituciones Oratorias, que fue muy importante de la época. Otro aporte muy importante es que el fin de la educación en esa época era formar o instruir a los muchachos para ser gobernantes, pero esto solo dependía de qué clases se encontraban en la sociedad. Si eran de las clases altas, tenían derecho a recibir educación, pero si por el contrario eran esclavos, lo único que podrían aprender eran oficios. Otro aporte muy importante es que los docentes eran sirvientes, no tenían un pago, un salario, y se limitaban nada más a dar las clases y ya. En los acontecimientos de la Edad Media, tenemos dos muy importantes. El fin de la educación era preparar por medio de diferentes aprendizajes y sobre todo inculcado por los monjes, ¿sí? O sea, los profesores en esta época eran los monjes, ¿sí? Y el objetivo principal de ellos era preparar futuros religiosos para que ellos llegaran a ser sacerdotes. La escuela monástica es el elemento más característico de la educación medieval. Un acontecimiento muy importante o aporte en esta época fue por San Jerónimo, que delineó algunas ideas novedosas sobre la educación femenina. A él le debemos la célebre versión latina, Vulgata, que más tarde se oficializaría en la Iglesia del Occidente y de grandísima importancia en la transmisión de las escrituras. En este tiempo, el papel del estudiante es otro acontecimiento muy importante, era muy, pues, limitante, porque el estudiante solamente se limitaba a escuchar lo que los monjes enseñaban. En este tiempo era muy poco lo que ellos podían aportar, ¿sí? De sus conocimientos. La edad moderna. La educación tuvo una serie de características y la educación tuvo cambios y los estudios de arte, gramáticas, incluyó la filosofía, inclusive listas. Entonces, acá en esta se centra en el desarrollo de habilidades necesarias y que se mucho el pensamiento y la expresión. También en cuenta se tienen mujeres para que ellas también puedan acceder a la educación. También se promovía
área de la investigación. En sí, en la Edad Moderna se presenció un cambio significativo en la educación. Se enfocó más en la humanidad, se enfocó más en las universidades, se enfocó en reformar y promocionar una educación en esas anteriores. Compañeras, no siendo más, seguimos al siguiente punto que nuestra compañera nos explicará de qué tratará. ¿Sí me escuchan? Sí. Qué pena. Pena, disculpen, tuve un problema de internet y me entonces a continuación seguimos con la lección de juego. Bueno, vamos a jugar a la ruleta. Características de la educación en la edad moderna. ¿Quién quiere participar en esto? Características de la educación en la edad moderna. Yo a los padres y madres poder ir a trabajar. Sí. Acontecimientos importantes de la educación en la edad media. ¿Quién se atreve? Acontecimientos importantes en la Edad Media. Bueno, tenemos muchos de los acontecimientos y uno de esos es el aporte que realizó San Jerónimo, ¿sí? San Jerónimo delineó algunas ideas novedosas sobre la educación femenina. Esa es una. Otra es un aporte que realizó San Agustín. San Agustín fue uno de los que escribió varios tratados didácticos, como por ejemplo, modo de catequizar a las personas sencillas, sentó las bases filosóficas de la Edad Media. Esos, pues, son unos acontecimientos muy importantes. Características de la educación en la edad moderna.
¿Quién se atreve? Características de la educación en la mujer también, por darle más por eso fue la educación basada en valores y en la disciplina. Se también acá la parte tecnológica, eh, que pues, ya que los abuelos Vamos con la última y terminamos. A ver. Característica de la educación en la edad moderna. La última y nos vamos. Bueno, yo tengo una característica también de la edad moderna muy importante. Yo significativo en la formación de niños y la formación también de los futuros docentes. Eh, los padres egipcios o piaristas poblaron colegios para las clases pobres, por lo que les permitió no solo estudiar una primaria, sino también llegar a estudiar un bachillerato. Muy bien, compañera Diana. Pues no siendo más, hasta aquí llegó nuestra actividad sobre la edad, sobre las edades a lo largo de la historia con la educación en los niños y maestros. Si alguien quiere dar otro aporte para la actividad, o damos por terminada ya la reunión. ¿No? Yo creo que ya. Listo, entonces Ya, muchas muchas gracias. gracias por el aporte de cada una. Esto fue todo y esa es nuestra presentación.